Ando Ignorita. Su merced. Sí, su merced. Uy, sí, su merced. Pero el presidente Petro ha tenido estas intervenciones largas donde habla de varios temas. Ya hablábamos del tema de Jesucristo, estamos hablando también del tema del amor, que no sabemos por qué llegó allá, por eso quería yo la aclaración del dinero. Y también está hablando de Estados Unidos, de Venezuela, de Trump, de Maduro. Alcanza a decir que lo de Maduro es un secuestro. Atención, Ignorita, que el presidente Petro se va a ver con el presidente Trump la próxima semana en Washington. Entonces, pues es delicado lo que está pasando y las declaraciones que está haciendo a esta hora el primer mandatario. Silvia, ¿dónde las está diciendo y qué está diciendo exactamente? Jorge Alfredo, entonces, la tarde se divide en dos eventos en los que ha hablado el presidente Gustavo Petro. En este momento está en la Casa de Nariño dando un discurso en el evento que tenía planeado para ayer, agendado para ayer, pero que fue aplazado para hoy, y es el de la entrega por primera vez del pago de un salario a los médicos internos, a los residentes. Ese es el evento en el que está en este momento el presidente Gustavo Petro. Entonces, si le parece, vamos a hablar de lo que ha dicho en este evento y ya en segundos regresamos a lo que dijo más temprano en el Hospital San Juan de Dios. Primera frase del presidente, aunque ya había esbozado esta idea en el Hospital San Juan de Dios, dice que Nicolás Maduro está secuestrado. Y tiene una tesis, y es que ese país y el gobierno de Donald Trump deben regresarlo a territorio venezolano. Pero esa historia la he hecho en otro tiempo. Solo que lo deben devolver porque lo tienen secuestrado y debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo. Porque a nadie se le ocurre con dos dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida a ternum que van a producir no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad. Ahí está entonces la primera declaración del presidente Gustavo Petro. Jorge Alfredo, es una declaración que se da, como les decíamos, a una semana del encuentro en la Casa Blanca entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Esta vez sorprende el presidente de Colombia criticando, pero también cuestionando esa operación militar del 3 de enero en la que Estados Unidos termina no solamente bombardeando Caracas, sino sacando de ese país a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ambos detenidos en una cárcel en Nueva York y quienes, entre otras cosas, están siendo investigados por la justicia por temas relacionados con el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro, por otra parte, habló de la bandera roja y negra que, dice él, Bolívar trajo aquí, que es la de guerra o muerte. Sí. Bueno, se refiere a eso, pero oiga, antes de que hablemos, lo que dijo el presidente Gustavo Petro y cómo se refirió a Donald Trump. La muerte de la bandera rojinegra que Bolívar trajo aquí, no el ELN, rojinegra, que significa libertad o muerte, no porque matemos, sino porque nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Trump debe saberlo. Es libertad o muerte. Y la primera vez que aparece en la revolución de 1800. Nos hacemos matar si nos quieren volver esclavos. Y Trump debe saberlo. Es libertad o muerte. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro allí en la Casa de Nariño hace algunos minutos. Y mientras tanto, Jorge Alfredo volvió a poner sobre la mesa el tema de la constituyente, que es un tema que el presidente de Colombia pues ha estado poniendo en diferentes oportunidades y proponiendo. Pues a propósito de esto, descartó reelección. Dice que no quiere volver a ser presidente de Colombia. Es que no puede. Pero no descarta ser constituyente. Pero es que no puede. Señor Petro, no puede volver a ser presidente.
El señor Uribe no puede volver a ser presidente, el señor Santos no puede volver a Lo que ser pasa es que Petro tiene una tesis y es que el expresidente Álvaro Uribe movió todo, incluso en la Corte, para hacerse reelegir eternamente, aunque solamente ocurrió una vez, porque luego pues la Corte Suprema de Justicia decidió otra cosa. El presidente Juan Manuel Santos, dice Petro, se reeligió, pero luego hizo todo lo contrario para que nadie más pudiera reelegirse. Y ahora él plantea entonces la posibilidad de modificar la Constitución de 1991. Y yo no seré presidente porque cumplí mi palabra, siempre hay que cumplir la palabra. Pero de pronto sí soy constituyente. Y no haré nada para reelegirme, sino para que se quite la palabreja estúpida de progresivamente, porque los derechos humanos fundamentales son ya por derecho. Y ese poder constituyente tiene que garantizarlos, porque no quiso el Congreso. Y si el Congreso no quiere por vendido, y no hablo de todos los congresistas, pues... Sigue hablando el presidente Gustavo Petro. Jorge Alfredo dice lo siguiente: los colombianos y colombianas que van a Estados Unidos van como esclavos y se les pierde el sueño americano y no saben que es mejor vivir en su país y siempre será mejor vivir en Cuba que en Miami. Así se tengan muchos dólares porque no hay ni vida ni arte y siempre será mejor vivir en Colombia que en Estados Unidos. Por eso pido que vengan rápido. Y agrega lo siguiente: separan a los niños de los padres y es una aberración humana porque estamos acá hace 60.000 años y tenemos todo el derecho de cruzar las fronteras. Acaba de terminar, pero termina con esta frase a propósito de toda la polémica por cuenta de las acciones del ICE y de la patrulla fronteriza en contra de los migrantes irregulares en Estados Unidos. Dice, separan a los niños de los padres y califica esto como una aberración humana. Listo el tema, Esteban, de lo que dijo en la Casa de Nariño. Esa Ahora, es la primera parte, digamos. Vamos a echar un poquito para atrás, porque más temprano, desde el Hospital San Juan de Dios, Petro ofreció un polémico discurso en el que dedicó varios minutos a hablar otra vez sobre Donald Trump, cuestionar sus políticas, hablar de la captura de Nicolás Maduro y planteó sospechas sobre las recientes hechos de lo que llama él violencia y presuntas injerencias de la CIA. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Miguel Cardoso? Buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. En realidad el presidente habló poco del hospital y se refirió más a otros asuntos. En principio te comento que él señaló que cambió su discurso el día de la Plaza de Bolívar porque 5 minutos antes de cuando iba a subir a la tarima se concretó la llamada con el presidente estadounidense y eso le hizo cambiar totalmente lo que iba a decir. Dijo que tenía 2 páginas redactadas y por eso tuvo una modificación en su discurso para evitar seguramente que la situación escalara a mayores. Él dice que iba a pedirle a los militares que lo acompañaran en la Plaza de Bolívar porque lo que él daba a entender es que él temía una acción militar en el país. Esto fue lo que dijo. Y es lo más parecido a nosotros, que nos movemos como el jaguar en la selva. Y muchos soldados, los mejores soldados de Colombia y policías, son los que se llaman jungla, porque lo que aprenden es a moverse en la selva como el jaguar. Se le olvidó a Maduro. Bueno, allí él lo que decía después de estas palabras también el presidente Petro, es que él había cambiado su discurso porque Maduro y Trump eran iguales, porque les gustaba el petróleo y por eso él temía que en las próximas horas podrían haber acciones militares en el país y que cambió las 2 páginas del discurso, las tuvo que cambiar para evitar que la situación escalara. Él también, entre otros datos, él llamó la atención. Dijo que le suena raro la muerte de 7 personas en una fábrica de cocaína en Nariño y se preguntó de dónde vino esa explosión. Esta situación él la asoció con la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos y también se preguntó por qué la CIA dice que está operando supuestamente en Ecuador, en la zona de frontera, buscando traquetos para que lo inculpen a él de temas asociados al narcotráfico. Al colombiano que va a Estados Unidos, hombre o mujer,
no lo tratan con dignidad, nunca lo han tratado. Lo tratan como esclavo. Y el colombiano hijo oficial de Bolívar se da cuenta después que qué error cometió, porque muy pocos quedan con carro y con casa, sino que son esclavos. Y por eso yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos, porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por que las se calles. refería a la CIA. Que usted Aquí ha se puesto, refería sí. al tema de los migrantes que son tratados Sí. como esclavos Exacto. en Ecuador, en Argentina, Chile y Estados Unidos, pero ahora sí tenemos donde él hace referencia a que supuestamente la CIA está en territorio ecuatoriano buscando traquetos para que lo inculparan. Hace unos 3 días hubo un suceso en Nariño donde 7 personas murieron, que estarían, lo dice el mismo presidente, en una fábrica de cocaína. Y él se preguntó de dónde provino el ataque, sugiriendo que vendría de Ecuador ese ataque, y se pregunta por qué al mismo tiempo el subsecretario de Guerra de Estados Unidos y la CIA están en ese país. Esto además, Miguel, Jorge, con un contexto importante, y es la tensa relación bilateral que hay hoy entre Ecuador y el gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde hoy, más temprano, en una rueda de prensa, la canciller Rosa Villavicencio y la ministra de Comercio dicen que van a ampliar a través de un decreto la cantidad de productos a los que Colombia les impondría arancel del 30%, pero además en un contexto en el que, como les contábamos ayer, Ecuador decide subir el 900% de lo que cobra para el paso de petróleo por su oleoducto. Lo que dijo la canciller, además, es que trataron de concretar una reunión con el gobierno del presidente Daniel Noboa, y que sin embargo esto no se ha logrado. Así que ese, Miguel, es el contexto, digamos, político de lo que está pasando y por qué el presidente Gustavo Petro mete a la CIA y mete a Ecuador. Y el dato importante que él decía, que él se enteró que la CIA le estaba pidiendo información a la policía de Ecuador sin que el presidente Noboa tuviera información. Él dice que Noboa no sabe nada, sino que la CIA le pide a la policía información de algunos traquetos en la frontera para ver si le sacan información sobre sus supuestos vínculos 6 de la ilegales. tarde, 5 minutos, vamos a eliminación y regresamos.